El carcinoma basalioide es una variante del carcinoma escamoso o del carcinoma de célula grande, dependiendo de la presencia o no de componente escamoso. Es teñido citológico con abundante celularidad en grupos con disposición periférica empalizada. Las células son pequeñas, cuboidales, con escaso citoplasma, núcleo hipercromático sin nucleolo prominente. Su diagnóstico es difícil en citología y en pequeñas biopsias. Las técnicas de inmunocitoquímica nos permitirían hacer el diagnóstico diferencial con el carcinoma anaplásico de célula pequeña y con el carcinoma neuroendocrino de célula grande. Esta tabla recoge las principales características morfológicas de los tumores neuroendocrinos del carcinoma basalioide y del linfoma, que presentan ciertas similitudes. Con frecuencia el diagnóstico diferencial no es fácil y hay que recurrir a técnicas de inmunocitoquímica para precisar el diagnóstico. Actualmente, ante la posibilidad de usar nuevos tratamientos, implica la necesidad de realizar inmunotipificación del cáncer de pulmón. La sola morfología celular puede no ser suficiente para el diagnóstico correcto del cáncer de pulmón, especialmente en los tumores poco diferenciados, lo que es muy importante para la terapia. Las referencias bibliográficas en relación con el reestadiaje del cáncer de pulmón después de la radioterapia y o la quimioterapia no son muy abundantes. La rentabilidad diagnóstica es más baja en relación con la necrosis y la fibrosis que se produce en estos tratamientos. La detección de metástasis de neoplasias de origen no pulmonar sigue un criterio similar al descrito para el estadiaje del cáncer de pulmón. Entre los tumores que tienen una mayor predisposición para extenderse al tórax están carcinomas colorectales, de mama, de riñón y de cabeza del cuello, lo que supone alrededor del 70%. De los tumores extratorácicos que metastatizan al mediastino, también son frecuentes las metástasis de melanoma. Las metástasis sin un previo conocido son raras. La sensibilidad es discretamente más baja que para el estadiaje del cáncer de pulmón. Los pacientes con historia de procesos malignos conocidos con metástasis en el mediastino, la diferenciación entre las metástasis y un segundo tumor primario es importante para el pronóstico y el tratamiento. En estos casos, como el que recoge la diapositiva, es preciso ir a técnicas de inmunocitoquímica para precisar el diagnóstico. La positividad para PSA permitió hacer el diagnóstico de metástasis de carcinoma de próstata. Las de referencias bibliográficas en relación con los procesos linfoproliferativos y la punción transbronquial con ecoendoscopia no son muy abundantes. Este caso corresponde a un varón de 39 años, con masa iliar, sin otros datos de interés. Los extendidos citológicos presentaban abundante celularidad en forma dispersa. Se trataba de celularidad linfoide, no se apreciaban atipias celulares, ni elementos correspondientes a granuloma. Dimos un diagnóstico descriptivo concordante con esplenosis, que era como venía etiquetando clínica y radiológicamente. Radiológicamente parece ser que muestra un aspecto típico. Los cortes histológicos presentaban una estructura linfoide correspondiente a bazo. Algunas particularidades de este proceso del que están descritos muy pocos casos. Este caso corresponde a un varón de 82 años con una gran masa iliar izquierda. Los extendidos citológicos de la punción presentaban discreta celularidad en forma dispersa, en un fondo muy hemorrágico. Se trataba de células de estirpe linfoide. Los elementos eran relativamente monótonos. El detalle citológico no evidenciaba gran cosa. Las imágenes las he ido seleccionando después de conocer el diagnóstico. Algunas células eran discretamente mayores. La atipia celular no era muy marcada. Presentó lo más atípico. Las imágenes inferiores se corresponden con citología en medio líquida. Este caso ni lo ni. Cortes histológicos en los que se aprecia una población celular a base de células de estirpe linfoide. Algunas células se aprecian algo más grandes.
Con el CD3 era positivo las células pequeñas, con el CD20 y el CD79 eran positivas las células grandes. El CD30 presentaba positividad para las células grandes. El EBER era positivo en más del 50%. Se trataba de una proliferación de células B rico en células C relacionado con el virus de Epstein-Barr. Algunas particularidades de este proceso. Mujer de 31 años de edad con ensanchamiento iliar bilateral. Los extendidos citológicos presentaban una discreta celularidad, con una celularidad mixta, en las que se apreciaban algunas células de Rhizstenberg y alguna célula lacunar. Los cortes histológicos mostraban una población celular separada por huesos tractos fibrosos, lo que puede expresar la escasez de la celularidad de algunas de las muestras. Entre la celularidad se apreciaban células de Rhizstenberg y lacunares con positividad para CD15 y CD30. La presencia de células similares a las de Rhizstenberg las podemos encontrar en otros procesos como los aquí referidos. Mujer de 30 años de edad con adenopatías ciliares izquierdas. Los extendidos citológicos presentaban abundante celularidad en forma dispersa. Se trataba de células de tamaño grande, atípicas, presentaban positividad para CD20. Los cortes histológicos presentaban pérdida de la arquitectura normal del ganglio por una proliferación de células linfoide, con marcadas atipias y frecuentes mitosis. La celularidad era CD20 positiva. Este caso se corresponde a un varón de 67 años que presentaba una masa iliar izquierda. Los extendidos citológicos presentaban moderada a discreta celularidad, que preferentemente se disponía en colgajos o haces. Las células aisladas eran escasas. El fondo del extendido citológico era limpio. Las células presentaban una morfología fusiforme. La celularidad no era muy atípica. No se apreciaba mitosis. Estábamos ante un tumor de células fusiformes, sin atipias, sin mitosis y sin necrosis. Los cortes histológicos evidenciaban haces de células fusiformes, no apreciándose atipias, mitosis ni necrosis. Con técnicas de inmunohistoquímica se apreciaba un índice de proliferación celular bajo y positividad para vimentina y CD34. Se trataba de un tumor fibroso solitario benigno. Varón de 58 años de edad con masa mediastínica. Los extendidos citológicos presentaban abundante celularidad. La celularidad se presentaba fundamentalmente en colgajos y fascículos, también elementos en forma dispersa. El fondo presentaba restos necróticos. La celularidad presentaba evidente atipia en muchos de los elementos fusiformes. Nos podíamos plantear estos diagnósticos diferenciales. Los cortes histológicos presentaban una población celular evidentemente maligna, con predominio de morfologías fusiformes. Las técnicas de inmunohistoquímica con positividad para vimentina y CD34. La inmunohistoquímica presentaba negatividad para este listado. Este caso se corresponde a un varón de 60 años de edad, con masa mediastínica y antecedente de melanoma. Extendidos citológicos con abundante celularidad en fascículos y haces y elementos también en forma dispersa. Los caracteres de malignidad son evidentes. Muchas de las células presentaban morfología fusiforme, otras evidenciaban un núcleo prominente. Las técnicas de inmunocitoquímica para confirmar el diagnóstico. Varón de 55 años con masa mediastínica. Los extendidos presentaban una celularidad discreta. La disposición celular era en grupos y en haces. La celularidad con morfología fusiforme presentaban caracteres de malignidad. Aspecto de la celularidad en medio líquido. Presentaban positividad para vimentina y negatividad para S100. Se nos podían plantear estos diagnósticos diferenciales. Los cortes histológicos presentaban una proliferación
formando haces de fibras fusiformes entremezcladas. Las técnicas de inmunohistoquímica presentaban positividad para vimentina, carretinina y queratinas 5 y 6. El índice de proliferación celular era alto. Se trataba de un mesotelioma sarcomatoide. Varón de 56 años con estos datos clínicos. Los extendidos citológicos presentaban una moderada celularidad, enlaces y forma dispersa. Se trataban de elementos con morfología fusiforme con caracteres de malignidad. La celularidad presentaba positividad para vimentina. Cortes citológicos presentaban una proliferación de células fusiformes en haces entremezclados. Solo se pudo llegar al diagnóstico de sarcoma. Varón de 29 años con masa iliar derecha. Los extendidos citológicos presentaban discreta celularidad. La celularidad se mostraba aspecto fusiforme. En otras áreas el aspecto era distinto, parecían limitar estructuras glandulares. Podíamos pensar en un tumor con un patrón bifásico, como en estos 3 tumores. Aspecto macroscópico de la pieza de resección y cortes histológicos en los que se apreciaba una población celular doble, con nidos de células epiteliales rodeados de elementos fusiformes. Las técnicas de inmunocitoquímica presentaban las células epiteliales positividad para el pool de queratinas, las células fusiformes positividad para la vimentina. El índice de proliferación celular era alto. He tomado como ejemplos mayoritariamente procesos con células fusiformes. Los procesos con presencia de células fusiformes suponen alrededor del 8% de las series de punción. Constituyen un grupo muy heterogéneo y su diagnóstico diferencial va desde procesos reactivos, procesos benignos y neoplasias malignas. Para su evaluación es necesaria la correlación clínico-radiológica y los hallazgos citológicos. Ayudándose de técnicas especiales inmunocitoquímica y microscopía electrónica. El material obtenido con esta técnica puede permitir realizar técnicas complementarias. La importancia de la valoración molecular en los procesos malignos torácicos es bien conocida. La valoración de la mutación del receptor del factor de crecimiento epidérmico ha llegado a ser una práctica casi rutinaria. La combinación de los análisis citológicos y moleculares de la muestra obtenida por punción transbronquial con ecoendoscopia ayuda a optimizar el manejo del paciente con cáncer y evita la necesidad de otros procesos más invasivos. La presencia de una sobreexpresión del receptor para el factor del crecimiento epidérmico puede utilizarse como meta para el uso de terapias con anticuerpos monoclonales específicos. La sobreexpresión se revela en el 40% aproximadamente de los adenocarcinomas. El empleo de técnicas moleculares nos indica la posible respuesta al tratamiento. La proteína LK puede promover la resistencia a la acción antitumoral. Además, hay inmunotinciones que también nos pueden producir otros aspectos de la respuesta terapéutica a varios medicamentos quimioterápicos o biológicos. La inmunocitoquímica para la timidilatosintasa se relaciona a los 5-fluoracilo y a los antifolatos. Un alto nivel de timidilatosintasa se asocia con una falta de respuesta a estos fármacos. La proteína mTOR estimula la proliferación celular. Si la inmunocitoquímica demuestra la presencia de esta proteína en el cáncer, se pueden utilizar inhibidores de la proliferación celular. Receptores para la somatostatina se encuentran en varios tumores neuroendocrinos. Se puede utilizar medicamentos similares a la somatostatina para bloquear los receptores. La punción transbronquial con ecoendoscopia bronquial en tiempo real es una técnica de gran interés para el estudio de los procesos mediastínicos. Este proceder es aparentemente superior a otros procedimientos existentes utilizados con el mismo propósito. Algunos estudios apoyan la teoría de la combinación de la punción con ecoendoscopia bronquial y esofágica, pudiendo evitarse técnicas quirúrgicas. Y es todo. Muchas gracias.